todos. En este video tutorial hablaremos de temas como son la calidad y los aspectos para tener en cuenta en la prueba Macover. Es importante, al evaluar la actitud ante la prueba, tener en cuenta cómo nos reporta el individuo. Los individuos sin problema de adaptación y con una autoimagen positiva, es decir, con plena confianza en sí mismos, responden normalmente ante la prueba y comienzan la tarea sin dificultad, sin ningún tipo de bloqueo, lo que nos quiere decir que nos reza cuestionamientos y que puede exactamente tener una buena carga afectiva. Se observa en general que las mujeres aceptan de mayor grado el desafío que se les demuestra para la capacidad creadora de la pareja humana. La mayor parte de las mujeres hacen posible por demostrar una buena disposición, habilidad, tanto en la pareja como el relato o los dibujos de la figura humana. En cambio, algunos individuos varones se muestran indecisos, torpes, temerosos, en vez de salir del apuro y buscan que esta tarea como una valía personal. Cuando se observa esta actitud, conviene recalcar que no se va a juzgar la valía del dibujo, sino la imaginación creadora y la originalidad que se resuelve con el tema. Cuando a pesar de la aclaración, el sujeto sigue estando en una indecisión pasiva sin tomar ninguna iniciativa, es de sospechar que la conducta de tal sujeto es aparentemente adaptada y sufre de una autoimagen negativa o de fracaso. En algún caso, el sujeto trata de eludir la prueba alegando fatiga en cuanto no está mal o no sabe dibujar, siendo inútil toda explicación, reto o estímulo que parece la prueba. La negación al realizar la prueba Macover o el intento de justificar de por qué no realizarla puede darse por varias cosas. Entre ellas, cualquier excusa abierta puede interpretarse como un mecanismo de defensa ante la desadaptación frente a complejos de la menor valía que tienen una sensación íntima del sujeto. Por tanto, eludir o evadir la realización de la prueba es un síntoma de angustia ante la prueba en sí mismo, ante la inminencia de la revelación de rasgos no deseados que el sujeto puede tener y que no desea que se descubran en procesos de selección. Puede ser que también el sujeto se defienda ante un fracaso que no sabría aceptar. Un ejemplo es cuando el sujeto dibuja monigotes, palitos o dibujos del hambre, es un recurso de evitación ante el problema. Si le insisten que debe hacer algo de un dibujo más complejo, muchas veces se logra la realización más o menos logradas. Citando a la autora Romanón, la resistencia muda no confesada ante la prueba puede significar cuando el sujeto dibuja las figuras de espaldas, expresión intuida ante una tarea que no se quiere realizar o un posible castigo o recriminación de las personas que representan autoridad. Si una de las figuras humanas está de espalda y la otra puede indicar que está de cara, hablamos de una situación conflictiva frente a la pareja. Respecto a la calidad de los dibujos y el nivel de madurez psicológica, la calidez va a estar relacionada con la belleza, la armonía, el equilibrio, soltura y originalidad de los dibujos. Es decir, la habilidad para representar sobre el papel de las figuras tal como son mentalmente concebidas, y para estar más relacionadas con la escala de madurez psicológica que puede presentar nuestro candidato. Cuando el nivel de calidad del dibujo es muy bajo y el nivel de coeficiente de inteligencia está por muy encima de la estadística, algunos autores sospechan de la posibilidad de perturbaciones en la adaptación del sujeto a su medio ambiente, pero según nuestra propia experiencia puede que no siempre sea así. Citando a Wallon, debemos considerar que con respecto a la facultad de expresión gráfica está en tres niveles de la evolución. Primer nivel, el nivel motor, que corresponde a sujetos que reaccionan fácilmente a partir de excitaciones o descargas motoras, produciendo garabatos o figuras deformadas sin ninguna concisión. El nivel perceptivo es el sujeto que es capaz de trasladar aquellos objetos que tiene delante de los ojos y que está percibiendo en determinado momento en el proceso de selección. El nivel representativo, que es ya mucho más evolucionado y permite al sujeto reproducir objetos anteriores percibidos y crear nuevos objetos tomando como base objetos reconocidos y memorizados. Por lo tanto, si tenemos en cuenta los tres niveles planteados por Wallon, es necesario considerar que cada sujeto no solo tiene su memoria visual, sino también su memoria de aprendizaje debido a sus estudios cursados, profesión ejercida y también sus procesos de contexto previos. Como el nivel de calidad de los dibujos de la figura humana puede ser superior al coeficiente intelectual, es posible que el sujeto se haya desarrollado en medios artísticos o que busque una compensación de minusvalías desarrollando sus cualidades como un dibujante o un artista. Karen Macover observó excelentes dibujos en sujetos con facultades auditivas defectuosas. La forma como cada sujeto ejecuta los dibujos de la figura humana no solo depende en diferentes circunstancias,
Influye también a factores afectivos y el equilibrio de la personalidad total en el momento previo a la selección. En algunos casos observaremos cómo el dibujo de la figura humana aparecen muy inferiores en la calidad de los que se están realizando. Esto se puede deber a que en algún momento de la prueba han intervenido factores afectivos de inhibición. Es por eso y es conveniente pedirle a los examinados que dibujen cada persona lo mejor que puedan. En determinados casos no es aconsejable juzgar a la inteligencia a través de la figura humana. Los dibujos de figuras humanas que son inarmónicos o con estructuras muy pobres pueden darse por los siguientes casos. Primero, el sujeto puede estar muy inhibido y reduce su dibujo a un monigote o a un esquema muy pulido de su vida intensa. Segundo, es de sujetos disléxicos o con una fuerte carga expresiva que produzcan dibujos mal lateralizados, por ejemplo, con predominio del lado derecho o torpeza en el modo de resolver el lado izquierdo o viceversa. En este caso también pueden darse ciertos zurdos contrariados, en algún caso el padecimiento corporal o algún caso padecimiento orgánico cerebral. Mediante el dibujo de la figura humana se pueden captar infinidad de problemas relacionados con el propio cuerpo. Citando a Minkowski y Corman, basándose en las primeras etapas anal-oral de la vida planteada por Freud. ¿Qué aspectos tener en cuenta durante el dibujo de la figura humana? Partiendo de los postulados de Karen McCuber y de otros autores, cada sujeto que realiza los dibujos de la figura humana nos está dando una interpretación de cada dibujo. Por esta razón conviene tener en cuenta determinados aspectos de los dibujos de la figura humana. Por ejemplo, el lugar que ocupa la ubicación frente a la página, en el centro, en la parte posterior, en la parte izquierda, inferior, en la parte inferior o en las partes si son separadas. El tamaño de la figura, si es grande, mediano, reducido, una figura más grande que otra, etc. La rapidez de los movimientos, fueron rápidos, pausados o lentos. La presión de los trazos en conformación a los dos dibujos de la figura humana. La solidez y la estructura del trazado. La espontaneidad y plasticidad de las figuras o la rigidez. Las proporciones de las partes del cuerpo. La tendencia a omitir detalles en los dibujos de la figura humana, por ejemplo, ojos sin pupilas, la falta de dedos de las manos o dejar algunas de las zonas más fuertes que otras. La concentración de la atención del sujeto en la estructura de una parte de las figuras que quedando poco detalladas en relación a todo el dibujo de la figura humana. La actitud y la posición de las figuras en relación al movimiento en estado pasivo o inmóviles, inclinadas verticalmente o en posiciones invertidas pisando una base sólida o en posición flotante. Las distorsiones o roturas de desconexión de unas partes en las figuras humanas, los sombreados y la dificultad para ejecutar ciertas partes de la figura humana. La comparación de una figura y otras en los dibujos de la figura humana, por ejemplo, más grande y detallada de la figura del propio sexo o viceversa. ¿Cuál de las figuras se realiza primero, la del propio sexo o la del sexo opuesto? Lo normal es que se dibuje la primera del primer sexo. Si se hace al revés, puede haber cierta inconformidad con el propio sexo. Las figuras pueden ser aproximadas, distanciadas una frente a otra y otra de espaldas de otros. Otros detalles que se van yendo a través de todo esto es importante tener en cuenta. Como en otras pruebas proyectivas, el test del árbol, el Rorschach o grafología, cada una de las zonas dibujadas que corresponde a un determinado aspecto psicológico de la personalidad. Las principales zonas son las siguientes. Zona de la cabeza, zona de la cara y rasgos faciales corresponden simbólicamente al modo que el sujeto realiza sus contactos sociales. La cabeza simboliza el yo, el consciente, el controlado, el modo de cómo se trata el sujeto y la cabeza nos informa sobre sus relaciones sociales y su control de sí mismo. La zona de los brazos, de las piernas y de los pies representan los órganos de movimiento y de la acción. A través del modo como el sujeto dibuja estas partes del cuerpo nos pueden indicar de cómo el sujeto se relaciona con su entorno y su organización frente a su comportamiento. El tronco, los hombros, el pecho y las caderas, que se identifican como el almacén de los instintos, los dibujos de esta zona nos permiten identificar conflictos afectivo-instintivos a través de los accidentes o anomalías que se presentan en el dibujo de esta figura. La forma de tratar o dibujar los detalles corresponden al vestido, traducen la importancia en el sujeto que concede su rol exterior y la forma de cómo cuida sus apariencias. Finalmente, los aspectos estructurales, el tamaño, la ubicación, la posición, la simetría,
Las proporciones, la sucesión de las líneas, la actitud de las figuras, en su conjunto nos facilitan indicios sobre el equilibrio general de la personalidad y su modalidad de la conducta. Son importantes indicios de adaptación, de falta de cohesión en las ideas, en los propósitos, en los actos, por conflictos interiores, los sombreados, las borraduras, tachaduras, los debilitamientos, la exagerada inexistencia de los retoques en zonas del rostro, las anomalías y, entre otros signos, las acusadas diferencias entre el dibujo del hombre y la mujer en la pareja.